peleando en una guerra, pero esta guerra que estamos peleando, de la única manera que la podemos enfrentar y la podemos ganar es con una mente victoriosa. Y la clave es, mi amado hermano, para que José se pueda esforzar en aquella guerra la cual va a tener, Dios le dice, medita en mi palabra. De la única manera que nosotros podemos tener una mente victoriosa en una guerra es meditando en la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en una guerra es donde aún nuestros hermanos nos dejan solos. Muchas veces es donde nuestros familiares nos abandonan. Muchas veces en la guerra nos sentimos solos, nos sentimos, amén, sin fuerza. Muchas veces no hallamos qué hacer, pero por eso Dios le dice a Josué, medita en mi palabra, porque vas a entrar en una guerra donde vas a necesitar esa palabra. Donde en una guerra, muchas veces, donde no vamos a tener palabras de un hermano, donde no vamos a tener palabras del vecino, donde nadie se nos va a acercar para darnos una palabra, amén, porque en una guerra es donde muchas veces, amén, nos sentimos solos, nos sentimos sin fuerza. Por eso Dios le dice a Josué, llénate de mi palabra. Si quieres mantener una mente victoriosa en una guerra, tienes que meditar en mi palabra. Y mi amado hermano, y esa es la clave, la cual Dios a nosotros nos llama a meditar en la palabra de Dios. Si nosotros queremos tener una mente victoriosa en Dios, tenemos que meditar en la palabra. En una guerra, usted no puede tener una mente victoriosa sin antes no medite en Dios. Porque tú sabes, en una guerra hay desánimo, en una guerra hay soledad, hay depresión. En una guerra muchas veces no hay fuerza, lo que hay es debilidad. Pero en una guerra, si nosotros meditamos en la palabra de Dios, vamos a mantener una mente victoriosa para seguir peleando, no importando cuánto el enemigo se levante. Si nos mantenemos meditando en Dios, pensando en la palabra de Dios, siempre, amén, nos mantendremos victoriosos pensando en la palabra de Dios. Mi amado hermano, el mensaje es que nosotros nos esforcemos, que seamos valientes. Dios le dice a Josué, le dice, medita en mi palabra. Después le dice al 9, le dice, esfuérzate. Mi amado hermano, lo primero que Dios dice a Josué, medita, y después de que medites, te vas a esforzar. Esa es la clave que Dios ahora te está enviando esta palabra. A lo mejor tú te sientes solo, te sientes triste, pero Dios te dice que medites y que entiendas que Dios no te ha dejado, que Dios está contigo. Que a lo mejor hay adversidades que se te han levantado, es porque hay un propósito y hay un llamado en la vida, en tu vida, por la cual Dios te llamó. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 16:9, dice la Biblia, dice, ve, se me ha abierto una puerta grande y eficaz. Y Pablo dice, aunque muchos son mis adversarios. Muchas veces cuando Dios abre puertas, cuando Dios tiene planes y llamados en nosotros, van a haber guerras, van a haber, amén, luchas que se van a levantar. El diablo se va a levantar en contra de nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay un llamado. Y el apóstol Pablo en un dado momento dije, Dios me abrió una puerta, dice, el cual es muy grande. Dice, ve, aunque muchos son mis adversarios. Fíjese cómo el diablo se le había levantado a Pablo por causa de una puerta que Dios le había abierto. Muchas veces Dios tiene planes, tiene llamados en nosotros y hay puertas que ya se abrieron en nosotros. Muchas veces vivimos guerras y luchas y muchas veces no entendemos por qué. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces Dios ha abierto puertas en nuestras vidas y por eso son las guerras del enemigo. Por eso hay gente que vive guerra, vive lucha, que no hayas que hacer, vive guerras que te sientes solo, te sientes desesperado. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios abre una puerta, Satanás se te va a levantar para que tú no puedas entrar, no puedas acceder a la puerta que ya Dios te abrió. Y el apóstol Pablo dice que Dios le había abierto una puerta. O sea, Pablo sabía que tenía guerra, pero Pablo dice que en ese momento como que la guerra comenzó a arreciar. Yo no sé si a lo mejor usted, amado hermano, si a lo mejor ustedes algún momento han pasado guerras que de un momento a otro sienten como que la guerra comienza a arreciar. ¿Sabes por qué? Es a causa de una puerta que ya Dios abrió. Y el diablo es astuto. Satanás sabe que la puerta que Dios abre no la puede cerrar. Ahora, Satanás sí sabe lo que puede hacer para que tú no entres. Y es que Satanás te puede detener a ti, te puede desanimar para que tú no puedas acceder, no puedas entrar a la puerta que ya Dios abrió. El apóstol Pablo dice que de pronto comenzó a percibir una guerra, pero el apóstol Pablo dice que era porque Dios le había abierto una puerta. Y muchas veces nosotros tenemos guerras normales, pero de pronto sentimos como que la guerra comienza a arreciar, como que hay lucha, hay desánimo, hay depresión y ya no quieres animarte. ¿Sabes por qué? Porque hay una puerta que se te ha abierto. Y Satanás sabe que la puerta que Dios abre, Él no la puede cerrar. Ahora, Satanás sí te puede detener para que tú no puedas entrar a esa puerta y es metiéndote desánimo. Hay gente que Dios le ha abierto puertas, hay gente con llamado, hay gente con ministerio, pero te han desanimado, no puedes avanzar. ¿Sabes por qué? Porque el diablo lo que va a hacer es desanimarte, detenerte a ti para que no puedas entrar a la puerta la cual Dios abrió. Porque Satanás sabe que la puerta que Dios abre no la puede cerrar. No hay nadie que la pueda cerrar. Ahora, lo único que él va a hacer es desanimarte, meterte miedo, enfermarte, meterte incredulidad para que tú no puedas entrar a la puerta que ya Dios te abrió. Por eso hay gente que vive guerra, vive lucha, vive batalla y tú te preguntas el por qué.
¿Por qué esta guerra? ¿Por qué siento que la guerra ha reciado tanto? ¿Sabes por qué? El apóstol Pablo nos explica claramente y dice Pablo, porque se me ha abierto una puerta. Mira lo que Pablo dice. Pablo dice, se me ha abierto una puerta, dice Pablo, la cual es muy grande y es eficaz. Y Pablo después dice, ve, aunque muchos son mis adversarios. Pablo dice que por causa de la puerta que Dios le abrió, son las luchas que está teniendo. Yo no sé a lo mejor qué luchas tú estás teniendo en este momento. ¿Sabes qué? Es debido a algo, a una puerta, a un plan, a un propósito que Dios tiene con tu vida. El apóstol Pablo dice que en el momento que Dios le abrió la puerta, la guerra comenzó a arreciar. Y hay gente que siente que la guerra ha arreciado en tu familia, ha arreciado en tu matrimonio, ha arreciado en tus hijos. Y aún tú sientes como que no avanza. ¿Por qué? Porque hay una puerta de Dios que se te ha abierto. Y Satanás sabe que ya la puerta ya está abierta y hay gente que sientes la guerra que se te ha levantado y tú estás viendo la guerra y no has visto la puerta que se te ha abierto. Pero sin embargo Pablo me llamó mucho la atención. ¿Sabe por qué? Porque Pablo percibe que ya hay una puerta que se le ha abierto. Aquí hay dos puntos muy importantes. Es posible que Pablo ya Dios le había revelado o Pablo sabía que la guerra era por una puerta que se le había abierto. O sea, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Que Satanás revela el llamado que tú tienes. Desde el momento que Satanás se te levanta, es porque hay algo especial de Dios en tu vida. Satanás, mi amado hermano, no se le va a levantar a alguien que no tenga propósito. Satanás no le va a hacer la guerra a alguien que no tenga llamado. Es mentira. Satanás le va a hacer la guerra a alguien que tenga un llamado de parte de Dios. Satanás se va a levantar a una persona que Dios tenga propósito, que Dios tenga ministerio. Esa es la persona a la cual Satanás se le va a levantar. Satanás no se le va a levantar a alguien que no esté haciendo nada, a alguien, amén, que no tenga propósito. Pero sin embargo, Pablo dice que él percibió la guerra porque había un llamado. Pero es algo tan impactante que Pablo percibe su llamado, que la misma guerra que el diablo le hace, el mismo proceso le revela el llamado a Pablo. Hay guerras que tú vas a pasar, que si tú tienes sabiduría de parte de Dios, esas pruebas, esos procesos van a revelar el propósito y el llamado que Dios va a hacer en tu vida. El apóstol Pablo no se frustró por la prueba, no se frustró por la lucha. Pablo dice que la puerta está abierta, pero Pablo también no niega que hay una guerra. Dice que le han multiplicado los enemigos. O sea, van a haber guerra, porque cada vez que Dios abre una puerta, el diablo va a ir hasta lo último para que tú no puedas entrar, amén, en lo que Dios quiere hacer contigo. Satanás es astuto, Satanás es un tipo de mucha experiencia, muy preparado. Recordemos que Satanás, dice la Biblia, engañó la tercera parte de los ángeles en el cielo. Satanás tiene mucha experiencia, Satanás es alguien bien listo, bien preparado, tiene mucha sabiduría, mucha astucia. Pero el apóstol Pablo, me llamó mucho la atención este texto, porque hay gente que están sintiendo que hay guerra, que el enemigo ha levantado en contra de tu vida, y a lo mejor tú te preguntas por qué. ¿Y sabes qué? La respuesta es esta, la cual Pablo dijo. Porque hay una puerta que Dios te ha abierto. Hay una puerta que Dios abrió y por eso el diablo no quiere que tú entres. Por eso el diablo se te opone. Porque hay una puerta y el diablo ya sabe. Muchas veces Satanás percibe el llamado que tiene en nosotros y muchas veces nosotros no percibimos el llamado de Dios. Hay gente que tiene llamado y tú dices, ¿por qué tanto esta guerra? ¿Por qué tanto esta lucha? ¿Sabes por qué? Porque muchas veces Satanás percibe los llamados de Dios en nosotros y muchas veces nosotros no percibimos que tenemos un llamado. Hay gente que tiene llamado, pero no puedes percibir el llamado de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no estamos en un nivel espiritual para percibir el llamado y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero sin embargo, Satanás es astuto. Satanás sabe quién tiene llamado. Satanás observa, recordemos, cuando dice la Biblia que rodeó a Job. A Job dice la Biblia que Dios le preguntó, le dijo, cuando Satanás se presentó ante el cielo. Y le dijo Dios, ¿de dónde viene? Le dijo, ve, de rodar la tierra. ¿Y qué le dijo Dios? Le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Y qué le dijo Satanás? Le dijo, ve, sí, le dijo, lo he visto que lo tiene cercado. O sea, Satanás visualiza. Satanás sabe qué persona tiene llamado. Satanás sabe qué persona tiene ministerio. Y Satanás no se le va a levantar a alguien que no tenga ministerio. Como hay un dicho que dicen que la gente siempre va a pelear, la gente siempre va a apedrear al árbol que tiene frutos. Al que no tiene frutos, la gente no lo apedrea. ¿Por qué? Porque no tiene nada. Pero sin embargo, cuando tú tienes fruto de parte de Dios, por eso es la guerra que tú tienes. Y este es el punto clave que quiero dejarte en esta hora. Que las guerras que tú estás teniendo es porque Dios tiene un plan y un propósito en la vida, en tu vida. El apóstol Pablo era un hombre con mucho conocimiento, con mucha sabiduría, con mucha experiencia en Dios, la cual él podía percibir las guerras que se le levantaban. Pablo dice, ok, hay una guerra grande, pero Pablo dice, es porque una puerta que se me ha abierto. Dios le había abierto una puerta al apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo comenzó a percibir que había una guerra en él. Pero Pablo, me gusta lo que Pablo dice. Si hay guerra, dice Pablo, es por una puerta que Dios me abrió. Es por una puerta que Dios te quiere llevar a otro nivel. Y por eso Satanás no te va a dejar que entres.
¿Por qué? Porque sabe Satanás que entonces cuando entres ahí vas a entrar al plan y al propósito que Dios tiene para tu vida. A lo mejor tú te has sentido desanimado, te has sentido triste, pero ¿sabes qué? Avanza, que en medio de esa prueba vas a ver el poder de Dios. En medio de esa angustia, en medio de lo que está pasando, vas a ver al poder de Dios en tu vida. Por eso el salmista David decía en el Salmos 46:1, decía: Jehová es nuestra fortaleza, nuestra pronta auxilio, decía, en las tribulaciones. O sea, David dice que Dios es fortaleza, pero en las tribulaciones. Dice que Dios es poderoso, pero en las tribulaciones. O sea, ¿qué es lo que Dios va a hacer para que veas el poder de Dios en tu vida? Te va a meter tribulaciones, te va a meter angustia, porque si el poder de Dios solo se manifiesta en la angustia o en la dificultad, entonces Dios lo que va a hacer es que nos va a poner dificultades, porque mucha gente dice: yo quiero ver el poder de Dios, yo quiero ver que Dios, yo quiero que Dios me use, yo quiero ver la gloria de Dios. Ok, si tú quieres ver el poder de Dios, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Te va a meter tribulaciones. En la tribulación vas a ver que tus fuerzas se te acaban, pero vas a caminar con la fuerza de Dios. En la tribulación vas a ver que en la tribulación vas a pensar que estás solo, pero eso es ahí donde vas a entender que Dios está contigo. En la tribulación vas a entender, a lo mejor te va a llegar el desánimo, vas a pensar que ya no vas a seguir, pero es ahí donde Dios te va a fortalecer. Por eso el salmista dice que Dios es nuestro pronto auxilio y es fortaleza, dice, pero en las tribulaciones. Si no hay tribulaciones, no vas a ver el poder de Dios. Por eso son necesarias las tribulaciones. Por eso cuando Dios me daba esta palabra, yo decía: Señor, qué grande es tu poder. Por eso el cristiano, durante estemos en la tierra, solo vive tribulado. ¿Por qué? Porque Dios quiere que solo pases viendo el poder de Dios. Si tú no pasas tribulación, ¿cómo nosotros vamos a ver el poder de Dios? Si el poder de Dios se mira, pero en la tribulación. Si no hay tribulación, mis ojos no pueden ver el poder de Dios. Entonces es necesario que nosotros pasemos tribulaciones, porque cuando hay tribulaciones hay manifestación del poder de Dios. Un ejemplo, mi amado hermano, si yo soy Dios, que no lo soy, un ejemplo, y yo quiero que alguien mire mi poder, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Ponerle tribulaciones, porque yo sé que la tribulación es la que a ti te va a hacer que mires el poder de Dios. Y el salmista dice que Dios es nuestra fortaleza, dice nuestro pronto auxilio. Y esta palabra fue la que me gustó. Dice, en las tribulaciones. O sea que si no hay tribulación, a pesar de que Dios tenga tanto poder, yo no lo voy a poder ver, no lo voy a poder percibir, no voy a poder saber quién es ese Dios poderoso, aunque Dios tenga poder. Ahora, por eso Dios permite las dificultades, para que cuando tus fuerzas se te acaben, comiences a caminar con las fuerzas de Dios. Cuando tus ideas se te acaben, comiences a caminar con las ideas de Dios. Cuando ya no tengas fuerza, vas a operar con las fuerzas de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Así como el apóstol Pedro, cuando Pedro salió de aquella barca, en el libro de Mateo, capítulo 14 en adelante, dice la Biblia, que Pedro salió caminando en las aguas. Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Dice la Biblia que había un gran viento. Y Pedro dice la Biblia que Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, pero el viento no se quitó. Mira qué tremendo. Tal vez Pedro pensó que el viento Jesús lo iba a calmar solo porque era Jesús el que lo había llamado. Muchas veces nosotros vinimos al Evangelio y pensamos que los problemas se nos iban a acabar con venir al Evangelio, pero ¿sabes qué? No. Porque a Pedro, dice la Biblia, a pesar de que era Jesús el que lo había llamado, el viento no se calmó, el viento siguió azotando, la tempestad siguió azotando, pero Pedro tal vez pensó que el viento se iba a calmar solo porque era Jesús el que lo había llamado. Muchas veces nosotros venimos al Evangelio y dijimos: ve, yo voy a aceptar a Cristo, te voy a servir y para que me quites el problema. Y muchas veces estás en el Evangelio y el problema no se ha quitado. Ahora, ¿qué es lo que Dios te quiere dar a entender con eso? Que Él es capaz de no solo hacerte caminar en el problema, sino hacerte mantener de pie en medio del problema. Que aunque el problema esté ahí, Él te está haciendo entender que el problema no te va a poder destruir. Porque aunque Pedro iba caminando en las aguas, el viento no se quitó. El viento ahí estaba. El viento estaba azotando. Pero lo que Jesús le está queriendo enseñar a Pedro, que Él no solo es capaz de hacerlo caminar en las aguas, sino que es capaz de hacerlo caminar en las aguas y aunque el viento esté azotando, Él es capaz de hacerlo caminar. Eso es lo que Dios te quiere dar a entender, que Él no te quita el problema, porque Él te está mostrando que Él es capaz de mantenerte de pie, de seguirte fortaleciendo en medio del problema. Por eso el problema Él no te lo ha quitado, porque Él quiere que mires el poder de Dios en ese problema. Yo no sé qué problema estás pasando en este momento, pero ¿sabes qué? En los peores momentos vamos a ver la gloria de Dios. Esteban dice en la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 7, que en el peor momento, cuando lo estaban apedreando por él predicar el mensaje de la palabra, dice la Biblia que lo apedrearon los mismos fariseos, los mismos hermanos de Esteban lo apedrearon. Pero en ese momento, dice la Biblia, en el peor momento, donde todos lo criticaban, donde lo señalaban,
dice que comenzó a ver la gloria de Dios. Y algo tan impactante, que la prueba que Esteban estaba pasando, dice que el rostro de Esteban brillaba más. La prueba que Esteban estaba pasando no permitió que el brillo que Esteban cargaba en su rostro se perdiera. Incluso dice la Biblia que cuando los fariseos miraron a Esteban, miraron que su rostro resplandecía como el de un ángel. Fíjate, en la prueba el rostro de Esteban no se pone triste, no pierde el brillo, sino que Esteban en su peor momento, su rostro, dice la Biblia, que resalta, brilla. Y Esteban, dice la Biblia, que en medio del señalamiento de aquella prueba que estaba pasando, dice que comenzó a ver, puso los ojos en el cielo, dice que comenzó a ver la gloria de Dios, comenzó a ver que los tres cielos se abrieron, el primero, el segundo y el tercero, y él dijo: veo los cielos abiertos. Fíjate, cuando Esteban está viendo los cielos abiertos, no está pasando un buen momento. ¿Qué le están haciendo a Esteban cuando está viendo los cielos abiertos? Lo están apedreando, le están tirando pedradas. Dice la Biblia que cada uno agarraron piedra y comenzaron a tirarle. Me imagino que a Esteban le caían aquellas pedradas en la cara, en su cabeza, en el pecho, en su brazo. Pero Esteban se mantuvo tan enfocado en el cielo que dice la Biblia que él comenzó a ver los cielos abiertos. Y Esteban, dice la Biblia, más Esteban, dice la Biblia, lleno del Espíritu Santo, dice, puesto los ojos en el cielo. Mira, Esteban no se vació del Espíritu Santo. Esteban, en medio de las críticas, se mantuvo lleno del poder del Espíritu Santo. Esteban no se vació del Espíritu Santo. Hay gente que los problemas que estás pasando te ha llevado a que descuides tu vida espiritual, pero Esteban no se descuida. Esteban, más bien, dice la Biblia, que se mantuvo lleno en medio de las críticas, en medio de la prueba, en medio del señalamiento. Esteban no se vació de Dios. Esteban, dice la Biblia, que se llenó del poder de Dios, y la llenura lo conectó con el cielo, y él dijo: veo los cielos abiertos y veo la gloria de Dios. Esteban, ¿dónde miró el poder de Dios? En su peor momento, desde que Dios había llamado a Esteban. Esteban nunca, dice la Biblia, que había visto la gloria de Dios, pero sin embargo, en el peor momento, cuando lo están apedreando, en su tribulación, en los señalamientos, en las críticas que le están haciendo, Esteban puede ver lo sobrenatural y puede ver que Dios tiene poder. No en su momento fácil, no en su momento cuando todo está bien. Esteban está viendo que Dios es poderoso en el peor momento de su vida. Está viendo que Dios tiene el poder de abrir el cielo y de mostrarle su gloria. Y dijo: veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Mira, lo que nadie había visto, porque la gloria de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento fueron pocos los hombres que la miraron, pero sin embargo Dios a Esteban le muestra su gloria, le muestra el trono donde está Jesucristo y donde estaba el Padre. Él dijo: veo la gloria, veo el resplandor donde el Padre habita, veo el resplandor donde Dios tiene su trono, donde Dios tiene sus ángeles. Y Esteban, por eso dice la Biblia, ¿sabe cómo murió? Esteban murió de rodillas. Dice la Biblia, ¿y sabe cómo murió? Dijo: Padre, perdónalo. Esteban se desconectó. Esteban no permitió que las pedradas, que las críticas lo desconectaran de lo sobrenatural, lo cual él lo estaba mirando. Yo no sé qué críticas, qué problemas te ha desconectado del poder de Dios. Yo no sé cuáles son las críticas que te han llegado, cuál es el desánimo, cuál es el problema que te ha llegado, y eso ha provocado que te desconectes de Dios. Pero sin embargo, a Esteban, la situación que estaba pasando, las pedradas, usted sabe, las piedras de más antes, o sea, era gente adulta. Un adulto, cuando agarra una piedra, pega duro. Pero sin embargo, Esteban no permitió que las piedras lo desconectaran del poder de Dios que él estaba viendo en los cielos, cuando los cielos se le abrieron. Hoy vengo a decirte: no permitas que ninguna crítica, ningún desánimo, ningún problema te desconecte con el poder de Dios que vas a ver en el peor momento de tu vida. Hoy, en esta hora, a lo mejor te has sentido triste, deprimido, solo, afligido. Pero ¿sabes qué? Allí vas a ver el poder de Dios. Porque en la angustia, en la tribulación, es el momento más adecuado donde Dios elige para mostrarte su gloria hacia tu vida. Esteban, la mayoría de hombres de Dios vieron el poder de Dios no en el momento fácil, en el momento más difícil de su vida, fueron donde los hombres de Dios vieron el poder de Dios. Y Dios, dice la Biblia, que Él muestra su poder en las tribulaciones. Si tú quieres ver el poder de Dios, si estás pasando tribulación, Dios lo ha hecho con un propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Mostrarte el poder de Dios en tu tribulación. Porque cuando tú se te acaban las fuerzas, porque Dios sabe que cuando todo te sale mal, ya tú ya no dependes de tu propia fuerza. Tú dependes de las fuerzas de Dios. Y este es el tiempo de depender de las fuerzas de Dios. Hoy Dios te está diciendo que dependas de las fuerzas de Él. Tú que estás conectado, tú que estás pasando, que el diablo se te ha levantado, ¿sabes qué? Depende del poder de Dios. No pierdas el enfoque. No pierdas, amén, la visión. Esteban estaba viendo, desde que Esteban comenzó a ver el cielo, Esteban no perdió el enfoque por las pedradas que le estaban dando. Hoy vengo a decirte: no pierdas el enfoque, no pierdas la visión que has puesto en Dios. Si has puesto tu mirada en Jesucristo, no pierdas la visión. Las críticas, los señalamientos, la cual Esteban estaba atravesando en ese momento, no le hicieron perder el enfoque de lo sobrenatural por la cual él estaba viendo. Si tú quieres ver el poder de Dios,
Amén. No pierdas el enfoque en este momento. Hoy vengo a decirte, mantén siempre la mirada de Jesús, que en los momentos más difíciles vas a ver el poder de Dios. Por eso el salmista David decía en el Salmo 25:15, decía, mis ojos están siempre hacia Jehová. Decía, porque Él sacará mis pies de la red. Dios quiere que no pierdas el enfoque. Dios quiere que no pierdas la visión. No permitas que nada de lo que está pasando te haga perder el enfoque de Dios. Mantén tu mirada en Jesús, como dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El salmista David decía, mis ojos, dice, están siempre hacia Jehová. Dice, ve, porque Él sacará mis pies de la red. El salmista David no permitió que los problemas que él estaba pasando le hicieran perder el enfoque donde él los tenía. Él tenía el enfoque, él tenía sus ojos puestos en Jehová. Él dice, ve, mis ojos están siempre. Cuando hablamos de la palabra siempre, significa en todo tiempo y en todo momento. David está diciendo, no importando lo que esté pasando, no importando si me siento triste, me siento solo, me siento criticado, me siento señalado, me siento angustiado. David dice, ve, yo no permito que la angustia me desenfoque donde yo tengo mis ojos. No permitas que nadie te desenfoque. Y David dice, ve, porque Él sacará, dice, mis pies de la red. David no pone los ojos donde sus pies están enredados. David pone los ojos en aquel que lo pueden sacar de la red. Hoy vengo a decirte, no pongas tus ojos en el problema, porque cuando tú ves en el problema te hunde. Por eso David dice, yo estoy enredado, mis pies están enredados. Pero David dice, yo pongo mis ojos en aquel que va a desenredar mis pies. Claramente David señala dónde estaba su problema. Y es que el problema de David dice, el problema mío está en mis pies, que lo siento como alguien que está en una red, que alguien en la red está enredado, no puede avanzar. Si tú das un paso te caes, caminas y no puedes avanzar. Ahora, ¿por qué David se sentía enredado? ¿Por qué los pies de David estaban enredados? Porque había un propósito. Mi amado hermano, cuando a un preso le ponen cadenas en los pies, es porque no quieren que avance muy rápido. Muchas veces Satanás te va a poner problemas porque hay propósitos en tu vida y te está queriendo detener para que no avances hacia el propósito. Mire, lo que a David le habían puesto, lo que a David le habían enredado eran los pies. Ahora, ¿por qué los pies? Porque en los pies es lo que usted usa para avanzar. Muchas veces Satanás te va a enredar en los problemas para que tú no avances en el propósito que Dios señaló sobre tu vida. Por eso David dice, mis pies están enredados. O sea, dando a entender David que en él había un propósito, que no de puro gusto le habían enredado los pies, sino que se lo habían enredado para que no avanzara en el propósito. Yo no sé qué problema Satanás ha puesto para enredarte, para que no avances al plan que Dios tiene para tu vida. Pero ¿sabes qué? Mantén tu enfoque en Jesús. Hoy en esta hora, que Dios te bendiga y que Dios te guarde y que la paz de Dios esté en tu corazón. Espero que esta palabra te haya bendecido en gran manera. Que Dios te bendiga donde sea que tú te encuentres. Y espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para tu vida. Dios te bendiga y Dios te guarde. Esfuérzate y sé valiente. Nunca olvides que las tribulaciones, ahí es donde vas a ver el poder de Dios. Si hay un escenario específico en la cual Dios muestra su poder, es en las tribulaciones. Fuera de la tribulación nunca vas a conocer a Dios. El hombre y la mujer que nunca ha atravesado por tribulaciones o que nunca pasa tribulaciones, nunca vas a poder crecer. Todo el tiempo vas a estar ahí y nunca vas a conocer en realidad quién es Dios. Porque el que no tiene tribulaciones no va a ver el poder de Dios. El poder de Dios se mira a través de las tribulaciones. Si tú no has pasado tribulaciones, no vas a conocer el poder de Dios. No vas a conocer quién es Dios. Que Dios es capaz de mantenerte firme. Cuando muchos creen que vas a caer, Dios es capaz de mantenerte firme. En esta hora, Dios te bendiga y Dios te guarde. Pero nunca olvides, mantente firme, creyendo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No pierdas el enfoque, mantente enfocado en aquel que dijo, mantén la mirada en Jesús, porque tu socorro viene de Jehová. Por eso el salmista decía en el Salmo 121, decía, alzaré hacia mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Decía, mi socorro viene de Jehová, decía David, que hizo los cielos y la tierra. Tu ayuda viene de Dios, no viene de los hombres. Ahora, ¿por qué David dice, alzaré mis ojos a los montes? Porque Dios había dado una promesa a través de los montes. El Salmo 125 dice, ve, como Jerusalén tiene montes alrededor de Jerusalén, decía, así está Jehová alrededor de su pueblo. David se sentía solo, pero David decía, ve, si los montes están alrededor de Jerusalén, todavía Dios está conmigo. Porque Dios había dicho, ve, así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así está Dios alrededor de su pueblo. Por eso David dice, ve, cuando yo me siento solo, decía David, ve, yo voy a mirar a ver si los montes todavía están alrededor de Jerusalén. Cuando David miraba los montes que estaban alrededor de la ciudad de Jerusalén, David decía, ve, todavía Dios no me ha dejado. ¿Por qué? Porque los montes todavía estaban alrededor de la ciudad de Jerusalén. Y esa era una señal de que Dios había dicho, ve, así como Jerusalén tiene montes, así estoy yo alrededor de Jerusalén. Durante esos montes estén ahí, la señal es que todavía yo estoy con ustedes. Hoy vengo a decirte, alza tus ojos a los montes, que Dios quiere, amén, que tu socorro viene de